proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y se sienten orgullosos de tener muchos súbditos. El poder les viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará sus acciones y sondeará sus intenciones, porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni actuaron según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre ustedes, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A ustedes, soberanos, dirijo mis palabras para que aprendan sabiduría y no pequen. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desean mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos diciendo: levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalío y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo, todos moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada,
Hoy la palabra nos enseña muchas cosas para que la pongamos en práctica. Una de ellas es cómo ocurrió este milagro. Lo primero que hicieron los leprosos fue oír hablar de Jesús. Y cuando ellos escucharon quién era Jesús, ¿qué hicieron? Ir donde Él estaba, buscarle de corazón, porque la verdad que estos 10 leprosos se notaba que lo hacían de corazón cuando le dicen: Jesús, ten compasión de mí. O sea, una actitud de humildad, de reconocer que Jesús puede hacer lo que quiera. Pero muchas veces vamos a la oración con duda, no reconociendo que Jesús, Él lo puede todo. El que busca a Jesús lo encuentra todo, porque en Él está todas las riquezas de gloria. Entonces ya Jesús se detiene ante la súplica de ellos: ten compasión. Es decir, un corazón humilde. Reconoce que Jesús es el poderoso y que Él va a obrar milagros. Que ojalá cuando nos acerquemos al Señor Jesús hagamos esos pasos de hoy. Escuchar, porque si nadie les hubiera hablado de Jesús, pues ellos no sabían, ¿no? Por eso es importante todos los días escuchar la palabra de Dios para acrecentar la fe en nuestro corazón. No dejar pasar ni siquiera un día. Luego, buscarle. ¿Sí? Pero ¿cómo se le busca? Un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, dice el Salmo 51, ¿sí? ¿Y Jesús qué hace? Los cura, los sana, pero les da una palabra. Es que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es el Verbo encarnado, es decir, es el mismo Jesús que nos habla. Les dice que se fueran caminando hasta llegar al templo. ¿Qué hicieron ellos? Primero escucharon lo que Jesús les dijo. ¿Y cuál fue el paso que dieron? Obedecer, hacer caso. Porque si ellos no hubieran obedecido, pues no se hubiera cumplido el plan de Jesús. ¿Cómo era que Jesús iba a curarlos? Mientras iban de camino, ahí fueron curados. No fue ipso facto, que aquí hoy la Biblia no nos habla, la palabra de Dios, el mismo Jesús no nos habla que los curó de ipso facto, no. Les dice que se fueran caminando hasta el templo. Y ellos creyeron y se fueron, obedecieron. Hermanitos, es que la palabra de Dios hay que escucharla, pero como que uno la entienda, porque muchas veces se escucha la palabra de Dios, pero se olvida fácilmente, se olvida. No la recibimos con esa fe, con esa certeza que Jesús va a obrar el milagro. Porque si tuviésemos esa seguridad, no dejaríamos un solo día de escuchar la palabra de Dios. Estaríamos expectantes cada día a ver qué nos dice Jesús hoy a través de su palabra, de la palabra que da vida. Bueno, ellos se fueron y es un milagro distinto a muchos otros, porque aquí no fue que quedaron curados de una ya, como pasó con el ciego Bartimeo. Pasó con muchas personas. Por ejemplo, recuerdo en este momento el centurión, cuando él le dice: basta una palabra tuya y mi criado sanará. Y el Señor dijo: será sano, y de ipso facto quedó sano. ¿Sí? La mayoría de milagros era así. Jesús, el milagro allá cuando iba en el mar, en la tempestad, dio una orden. Con una palabra se calmó el mar. Pero aquí fue muy distinto. Él dio una palabra para sanación, para obrar ese milagro, y era que se fueran caminando, y así lo hicieron. Y todos se curaron de camino.
Al llegar al lugar que Jesús les había dicho, se curaron. Hermanitos, hay oraciones que nosotros, así como estos leprosos, le pedimos al Señor que nos tenga misericordia de nosotros, que obre ese milagro. Pero puede ocurrir como aquellos leprosos. Hay que caminar en fe, porque ellos se fueron en fe, no estaban curados, ¿sí? Llegaron camino y camino, pero no se veían que ya habían quedado curados. Recibieron el milagro en ese caminar. Hermanitos, hay oraciones que uno recibe el milagro en un avance de oración, de seguir escuchando la palabra que da vida, en tener esa espera. Ese es avanzar, como hicieron los leprosos. Allí, mientras caminaban, se obró el milagro. Allí donde tú estás, mientras sigue avanzando en la espera, en la fe, se va a realizar el milagro que tú quieres. No pienses en otros milagros de aquellas personas que ipso facto, como el paralítico, de una vez el Señor le dice, levántate y anda, y el paralítico se paró, ¿sí? Pero hay otros casos que Jesús cura y hace milagros de otra manera, como en el caso de hoy, que nos trae la palabra de Dios de los leprosos. Mis hermanitos, hasta ahí vamos bien. Muchas personas nos ha ocurrido eso. El Señor, pedimos al Señor, nos acercamos y sentimos que el Señor a través de su palabra cada día nos dice, ya van a tener el milagro, ¿sí? Ya nos escucha porque nosotros le buscamos de corazón a través de la oración, de la escucha de la palabra. Pero el Señor nos hace promesas en la medida que van pasando los días, ¿sí? Y es ahí donde muchas personas se quedan. Y pasa como el pueblo de Israel. No vieron la tierra prometida, no vieron la respuesta por ser incrédulos, por no perseverar, por no tener paciencia. Entonces, mis hermanitos, después de que el Señor los cura, ellos se alegraron tanto, los leprosos, ver el milagro, pero les pasó algo, que eso les puede haber pasado a muchas personas y me puede haber pasado a mí. Yo sé que el Señor ha hecho muchos milagros en mí, pero pensándolo bien, de muchos, me alegro tanto y le cuento a todo el mundo, mira el milagro, y se me olvida decir, como el único leproso que se devolvió a Jesús para darle las gracias a Jesús por haber recibido el milagro. Ese es el último paso que la mayoría fallamos. ¿Qué cosa? Somos débiles, ¿no? Nos pasa lo de los 9 leprosos. Que no tenga el Señor que decirnos como le hizo la pregunta a aquel leproso que se devolvió, ¿y dónde están los otros? Que el Señor tenga que decir, ¿y dónde están estas personas que he obrado tantos milagros y no se acuerdan de darme gracias? Solamente es pídame, ni pídame, ni pídame. Hermanitos, si no has recibido una de las respuestas, piensa en muchas otras, son muchas otras que en tu vida has recibido. Gracias y bendiciones, que a lo mejor no nos hemos detenido a recalcar esas bendiciones, esos momentos de alegría, de gozo. Por decir algo, te celebraron los cumpleaños de 15 años, un ejemplo, ¿sí? ¡Ay, qué felicidad, qué gozo! Y ya tienes 50 años y al caso todavía recuerdas ese momento, sí lo recuerdas. Esa alegría, ese gozo, ¡ay, mis 15 años! ¡Oh, mi primera comunión! ¡Ay, qué alegría, qué gozo! Pero ¿cuántas veces al recordar dar gracias a Dios? Se nos olvida dar gracias a Dios. Hermanitos, el Señor le agradó tanto la actitud de este leproso que le dijo que alcanzaría otro regalo más grande, que era la salvación. Será salvo. ¿Qué sirve, hermanito, nosotros recibir un milagro en esta tierra, pero si no nos preocupamos por el alma también? Que nos salvemos, que no nos condenemos. ¿Cómo está esa mente, ese sentimiento de creer en Dios? Que lo más grande es la salvación. Por eso Jesús le dice a este leproso, bueno, los otros se llevaron muchas bendiciones, pero
Pero ¿dónde está el regalo más grande que no lo anhelan? Que es la salvación. Es muy claro hoy. A veces pensamos solamente en tener y el poder y ver milagros y todo, pero el milagro que debemos conseguir, o que eso no es milagro, el regalo más bien, porque es un regalo que viene por añadidura. Milagro es curarnos, bueno, otras cosas terrenales, pero lo más trascendental es un regalo que se llama salvación. Que también empecemos a mirar que además de recibir los milagros, las bendiciones, anhelemos ser salvos. Démosle el valor que corresponde a Jesús. Jesús en la cruz derramó su sangre para darnos la salvación. Y si no tenemos esa concepción de querer ser salvos, solamente pretendemos recibir cosas terrenales, hermanitos, estamos desperdiciando el regalo más grande como es la salvación. Muchas personas pueden recibir milagros, pero vayamos a saber si se condenan. Eso solo lo sabe Dios. Que nosotros permanezcamos siempre al pie de Jesús dando gracias por ese poderoso regalo como es la salvación, la sanación, la liberación y toda clase de bendiciones que el Señor quiere darnos, que siempre seamos como aquel leproso. Reconozcamos que el Señor nos ama tanto y que brote en nuestro corazón una alegría dando gracias al que ha hecho la obra en nosotros. Tú tienes mucho que dar gracias por Dios. No te detengas en una tontería que de pronto pasa como aquellos leprosos. Está de camino y el Señor va orando hasta que ya recibas el milagro. Son los milagros que hoy nos habla la palabra de Dios, que hay que seguir adelante con esa fe como lo de esos leprosos. Ellos llegaron y cuando ya llegaron al lugar que Jesús, primero escucharon a Jesús, hicieron caso a lo que Él les decía, escucharon su palabra, ¿sí? Y el Señor obró el milagro, no de ipso facto, sino llevó su caminar. En ese caminar que tú llevas, vas a encontrar el milagro, porque el Señor no deja avergonzado a nadie. No se te olvide, mis hermanitos, que hoy iniciamos la novena que yo había prometido, que es la novena de liberación y sanación por los hijos. 9 días de oración, porque muchas personas escriben acá que tienen hijos que ya no saben qué hacer, pero el Señor sí sabe cómo enderezarlos. Así que no pierdas esta novena, invita a más personas para que también tengan estos 9 días y sus hijos sean enderezados al buen camino. Permíteme abrir ante ti puertas de paz, que es la llave del triunfo. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Ante la crisis, no debes afligirte. Acude a mí. Yo soy quien te mando a que tengas valor y firmeza. No desmayes, porque soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas, para protegerte, cuidarte, ayudarte. Solo entrégame tus cargas. Recuerda que Josué, después de grandes luchas, llegó a la tierra prometida. Elías, después de una grande presión, lo levanté y él alcanzó el éxito. Mardoqueo y la reina Esther, después de una gran persecución, yo la exalté delante de sus enemigos. Pídeme lo que quieras, que yo puedo hacer por ti muchísimas cosas más de lo que tú me pides. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Mi querido hermanito, hermanita que no dejas pasar un solo día sin escuchar esta poderosa palabra, yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: Señor, te doy gracias porque sé que tú, así como los leprosos, vas a darme el milagro en el momento inesperado, en este caminar de fe. Invita a más personas para que también ellos cada día escuchen esta poderosa palabra que da vida. Y si tienen alguna petición, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que ya hoy iniciamos la novena de liberación por los hijos. Y los que no pudieron hacer la novena para romper ataduras de los antepasados también pueden hacerla, invitar a otras personas. Un abracito para todos. Les envío un saludo desde Bogotá, Colombia. Les habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada. Los quiero mucho. Cuente con mis oraciones. Un motivo nos ha reunido en este lugar. Compartir la fe en Cristo con gozo y paz. Alégrense, alégrense, alégrense todos los que buscan al Señor. Un motivo nos ha reunido en este lugar. Compartir la fe en Cristo con gozo y paz. Alégrense, alégrense, alégrense todos los que buscan a Dios, con cantos y danzas entre júbilo y risas. Vamos a adorar, vamos a exaltar al nombre de Cristo, vamos a exaltar. Nos ha reunido en este lugar. Compartir la fe en Cristo con gozo y paz. Alégrense, alégrense, alégrense todos los que buscan a Dios, con cantos y danzas entre júbilo y risas. Vamos a adorar, vamos a exaltar al nombre de Cristo, vamos a exaltar. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas.